Hola, hola, bienvenidos a todos a su programa de radio La Cura por la Palabra. Bienvenidos después de este descanso de 2 semanas. El día de hoy, 11 de agosto del 2020, tenemos nuestro tema Toxicomanías en la actualidad. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde sus casas. Normalmente transmitimos a las 11 del día, los martes, y hoy, bueno, pues detrás del micrófono tenemos a Paola Lugo. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en que estemos aquí de nuevo. También Patricia Ochoa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y con ustedes Gael Bosch también. Como invitado principal tenemos al doctor en neurociencias Alfredo García. Bueno, para iniciar tengo una cita de la psicoanalista neozelandesa Joyce McDougall, que nos dice: el cuerpo habla en un lenguaje desconocido, aunque sirve de vez en cuando de marco para comunicar las escenas psíquicas del teatro interno. El modo en que uno vivencia su propio cuerpo, imaginativa y simbólicamente, determina el carácter del juego escénico que aparecerá aquí. Aquí, hoy en día, nos encontramos en un teatro en el que las escenas rodean constantemente tramas de angustia, sensación de vacío y desamparo. El mundo que cambia a gran velocidad y la constante incertidumbre promueven en todos una necesidad imperante de satisfacción inmediata que mitiga el dolor que trae intrínsecamente la vida. Cada uno de nosotros vamos enfrentando las frustraciones y desilusiones que trae nuestro día a día de acuerdo a una capacidad interna pulsional muy particular. Algunas veces las frustraciones y el dolor rebasa a esta capacidad interna, logrando hacer pseudo soluciones, tales como la necesidad imperante de llevar a cabo conductas adictivas. Podríamos pensar que en las adicciones va habiendo una repetición de momentos de la vida en que se experiencia la fragilidad y sensación de derrumbe. Estos en momentos muy tempranos de la vida, y en los que la presencia de otro, la madre, era determinante para nuestra existencia y adquisición de una fortaleza. Así, las adicciones nos hablan de un intento de sanar y mitigar esta experiencia, pero sin éxito y con un peligro real de daño y muerte. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, porque pues nos place muchísimo el que estés aquí, ya que estás enfocado, tu formación es en neurociencias. Es súper interesante poder tener el diálogo entre psicoanálisis y neurociencias. Entonces, una pequeña introducción para ver qué se nos va ocurriendo. Te doy la palabra. Gracias. Hola, estoy un poco nervioso, pero me complace mucho también recibir la invitación de ustedes. Es un espacio que escucho constantemente y bueno, me agrada muchísimo, ¿no? Es importante aquí mencionar algunos aspectos acerca de las toxicomanías en la actualidad, ¿no? Desde la parte social, es importantísimo que consideremos el aspecto sociodemográfico, ¿no? No es lo mismo que una persona tome alcohol en México que tome alcohol en Europa, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones mexicanas consideran muchos usos y costumbres de sustancias psicodélicas. Entonces, entrar en una adicción en uno de estos rincones del mundo, digámoslo así, pues no es lo mismo que lo que sucede en la ciudad, ¿no? Con el abuso o uso compulsivo, que es la otra parte. Entonces sí, es una distinción importante entre el uso, abuso y la adicción, ¿no? El uso, regularmente la época de uso o de descubrimiento o de la búsqueda de la sensación es en la adolescencia, ¿no? Es cuando la fuerza o esta competencia o caer bien hacia los pares, entonces obliga a muchos a ceder ante estas empujes de los pares, ¿no? Entonces, el uso puede ser recreativo, el abuso es una historia un poquito diferente, porque entonces el abuso viene con el uso un poco repetido. Sin embargo, puede ser que en un día del mes yo abuse de la sustancia, ¿no?
Y no quiere decir que ya caiga en una adicción. La adicción vendría después del uso continuo de la sustancia. Una repetitiva búsqueda de la misma sensación que, bueno, trae consigo un placer intrínseco que de alguna manera también los nuevos estudios han visto que hay una modificación a nivel cerebral a la larga durante la exposición a la sustancia, ¿no? Esto hace que el uso, bueno, más bien que sí, que el uso de las sustancias se vuelva un poco compulsivo. Es decir, se cae en un círculo en el cual muchas veces la sustancia de recompensa no es el fin último, sino lo más excitante es el método de cómo llegar a obtener esa droga, ¿no? Sería como, perdón, ahorita No, está bien. me evocabas como la idea de la transgresión. O sea, la manera Tal de cual. conseguir eso es a través de burlarse de una ley, de, pues sí, de sacar la agresión, ¿no? Y tener como la idea de haber ganado sobre un otro. Sí, sí. De hecho, estuve leyendo un poquito acerca de las posturas psicoanalíticas respecto a esto y justamente, ¿no? Hay una postura que habla precisamente es la transgresión de la autoridad. Puede ser papá, mamá o institución o cualquier otra. Sí, es eso. Sin embargo, fíjate que es eso. Aquí el punto de la adicción, y cuando no se da cuenta la persona que entonces es dependiente de la sustancia, es cuando el uso ya no le provoca un placer. El uso, o más bien, cuando ya lo usa, ya hay una sensación de vacío, hay una sensación de no lo estoy haciendo bien, ¿no? Que muchas veces los alcohólicos es lo que hacen cuando están mucho tiempo en abstinencia y vuelven a recaer o vuelven a tomar, es como, yo sí lo puedo controlar. El pensamiento de un Mágico. adicto es, yo lo puedo controlar, yo puedo superar esto, nomás una línea, nomás una copita de vino y no me va a pasar nada. Durante la noche voy a hacer lo único que voy a tomar. Pero no es así, pues, ¿no? Una vez que lo consumen, viene un sentimiento pues, de tristeza, como, ¿por qué fue así? Pues, ¿no? Es como pues, sentimientos encontrados, en realidad, porque lo importante de la droga es que activa el sistema de recompensa. El sistema de recompensa se activa con muchas cosas. Es un sistema dopaminérgico, básicamente. Se activa con prácticamente cualquier cosa que hagamos que nos gusta. Comer, estar con las personas que nos gustan, tener sexo, hacer ejercicio, meditar, todas mm, todas estas cosas que nos dan placer, las intentamos volver a repetir constantemente. Sin embargo, hay ciertas sustancias y cierta predisposición genética, es importante mencionar eso, que hace que entonces una persona sea dependiente o no. Fíjate que una de las cosas que sí es importante mencionar es que durante la adolescencia hay ciertas estructuras cerebrales que todavía no se complementan o no se conectan unas con otras, digámoslo así, ¿no? Entonces, la más importante de estas es la corteza orbitofrontal, que es la que nos permite entonces hacer juicios de valor, tomar decisiones, controlar nuestras emociones, la motivación, toda la parte del frente. ¿Dónde está? Aquí. Sí, es Ah, yo todo. tengo mucha, mira. Sí, básicamente está la parte de las orejas hacia arribita de nuestra frente. Es la última en desarrollarse. Es la última en desarrollarse porque no está llena de mielina. La mielina es la sustancia que envuelve a las células, a las neuronas, y permite que viaje más rápido la información de un lado a otro. Entonces los adolescentes no tienen bien afinado este sistema, no tienen bien desarrollado este sistema y es muy fácil entonces que muchos de ellos puedan o no caer. También es importante mencionar que pues que hay factores ambientales y biológicos, ¿no? Entonces, los ambientales pueden ser la crianza de nuestros padres.
es muy importante cómo nuestros padres nos transmiten a nosotros valores, límites, y bueno, un sinfín de cualidades que va formando nuestra personalidad. Sin embargo, muchas veces, si vemos un poquito de la perspectiva de México, pues veremos que no hay muchos papás ausentes, pues, ¿no? Hay muchos papás que trabajan, que no están al pendiente, que llegan cansados, fastidiados y, bueno, no quieren entonces compartir con su hijo pues cualquier cosa, alguna vivencia, algún acontecimiento que haya sido, que a través de ese contacto en el día a día, pues va el chico adquiriendo habilidades, conocimientos, etcétera. Entonces, al no haber esto, entonces lo que hacen muchas veces los pares o los chicos de la misma edad de los adolescentes es pues acompañarse, ¿no? Muchas veces se acompañan, se comparten y pues inclusive te haces miembro de una como pandilla, ¿no? O es tu grupo, es tu bolita. Y esto, entre todos es muy fácil que decir, yo me animo, tú te animas, pues, ¿no? Yo me animo a probar esto, tú también lo haces. Va. Entonces, hay un soporte, digámoslo así, no hay una explicación, no hay un acompañamiento también en esto. En otros países, en Europa, por ejemplo, desde muy temprana edad los empiezan a decir qué son las drogas y cómo afectan el sistema nervioso, ¿no? Y de qué manera va a responder tu cuerpo ante estas circunstancias. La desinformación también es uno de los factores que hace que uno pueda depender más de una sustancia a otra. Las mismas sustancias pueden ser de índole diferente, es decir, no todas las personas consumen la misma sustancia porque yo creo muy personalmente que tiene que tener se debe a su personalidad, pues, ¿no? Es decir, una persona depresiva no va a consumir un estimulante, ¿no? Lo que busca es seguir en la depresión muchas veces. Entonces, va a buscar algo que lo aplaque, pues, ¿no? Que esté en esta parte hedónica, ¿no? En esta sensación de placer, pues, ¿no? Que básicamente eso es lo que hace la droga, ¿no? Una vez que llega al sistema de recompensa, inunda de dopamina todo el sistema y bueno, es un placer inigualable, ¿no? Por lo cual entonces, pues no quieres dejar de usar la sustancia, porque muchas veces los estímulos externos nos llegan a asemejarse a este tipo de cosas. Lo importante aquí es buscar algo que pueda llenar un poco, satisfacer un poco esta necesidad y bueno, complementarla con otras cosas. Fíjate que ahorita me hiciste adelante, acordar, Pati. gracias, me hiciste acordar de una película que me gusta mucho que se llama Mis últimos días, es una producción franco-canadiense y Rennie, que es un paciente terminal de cáncer, ya no soporta la morfina, ya la morfina ya no le está haciendo efecto, entonces le van a empezar a dar ilegalmente heroína, ¿no? Y entonces le consiguen a una chica que le va a dar heroína y están en el proceso de tener su primera ingesta y él anda platicando de la vida y de cosas y le dice ella, no, espérate, tranquilo, estás a punto de tener el único momento que luego todos los adictos vamos a perseguir el resto de nuestra vida, ¿no? Así como dale su lugar porque no lo vas a volver a sentir. Y dicen por ahí que muchas veces en el consumo, en el ir persiguiendo estas sensaciones que nos dan las sustancias, es precisamente ese lugar que tiene mucha semejanza al de completud cuando estuvimos en el vientre de la madre, cuando estuvimos en ese lugar de no preocupación, no necesidad, donde hay un placer absoluto, en donde todo se nos brinda de una manera en automático y que, bueno, por ahí me han contado que se asemeja al del consumo de sustancias, ¿no? No sé si todas las sustancias, porque creo que cada sustancia puede también traer efectos diferentes, pero no sé si por ahí más o menos eso es lo que vas mencionando, ¿no? Y que desgraciadamente, cuando nosotros vivimos en una vida de vacío, cuando vivimos en una vida donde no tenemos unos satisfactores, pues digamos un poquito más elevados como pensar, lo intelectual, la cultura, el arte, las relaciones sociales sanas, pues desgraciadamente el sustituto accesible es la sustancia. Bueno, se escucha el tren mejor, ahorita digo algo. Ok. Sí, Perdón, nada más entonces rapidito, nada más te digo, Ujú. saludos de Renier Ríos, dice que hay un libro interesante llamado Cuando la droga falla, que es súper recomendado de un colega suyo, supongo, argentino. Ok. Entonces, bueno, ahí les dejamos el dato.
Gracias. Yo quería, bueno, decir varias cosas en relación a esta autora que Gael menciona al inicio, que se llama Joyce McDougall. Tiene un libro muy lindo sobre las neosexualidades y ahí retoma el tema de las adicciones, ¿no? Y pienso como en esto que decías hace un momento, Alfredo, sobre cómo ellos dicen que pueden dejar la droga cuando ellos quieran, y pienso cómo se juega el sentimiento de omnipotencia en los adictos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, en este mismo libro, creo que sí es en este libro, ella habla de cómo a veces los adictos, ya me dirás tú qué opinas, se sienten por encima de la droga y como ellos pueden vencer a la droga y no les va a pasar nada, incluso con ciertas cantidades, ¿no? Que luego ahí llegan las sobredosis, ¿no? Está la omnipotencia y el no me va a pasar nada y yo puedo con todo. Y bueno, ahí tienes que luego hay varias muertes en relación a lo de la sobredosis. También pienso que cada estructura, cada personalidad, eligen cierto tipo de drogas, pero que al final la relación es solamente con la droga, ¿no? Con la sustancia, porque no pueden relacionarse con nada más. O sea, creo que ya llega un punto donde su vida gira alrededor de todo eso y hay mucha dificultad de tolerar la vida en general, ¿no? Todo lo que ocasiona la vida es molesto, no les gusta, esto que dice Patti, ¿no? Volver al placer total, y cómo al final esto termina deteriorando tanto el psiquismo de una persona, y no solo psíquicamente, sino fisiológicamente. Yo, bueno, a Alfredo, que le digo Jije de cariño, ¿no? Con Jije hemos tenido varias charlas, porque Jije hizo su tesis, ¿no? Con enfermos, con adictos a la metanfetamina, y tú me contabas cómo al final queda el cerebro, ¿no? Como carcomido, como si fuera un queso, recuerdo que me decías, como si fuera un queso gruyère, lleno de hoyitos, pero pienso eso y toda la relación que tiene también con el psiquismo, cómo se va deteriorando también la vida de las personas. Sí, fíjate que hay dos puntos aquí importantes. Uno tiene que ver yo estoy completamente de acuerdo con ustedes respecto a que la vida puede ser intolerante muchas veces, ¿no? Puede traernos angustias y miedos y muchas cosas. Sin embargo, también va más allá, o sea, no va más allá, sino que el aspecto de nuestra vida, tanto familiar, académica, laboral, nos fuerza muchas veces o sea, la sociedad quiere que seas exitoso, ¿no? Muchas veces este éxito lo consigues a través de la ayuda de un estimulante, por ejemplo, ¿no? Hay muchos académicos que yo conozco que utilizan estimulantes para poder producir ciencia, pues, ¿no? A ver, no estoy en contra ni a favor del uso de las sustancias. El mismo Freud se sentía extasiado al utilizar la cocaína por un tiempo. Exacto. Es que tiene que ver con la diferencia que dices del uso, abuso y adicción, ¿no? Yo creo que va por ahí, sí. Aquí el punto importante donde cuando una persona ya se vuelve dependiente de la sustancia, justamente lo que decía Paola era que, pues bueno, se empiezan a alejar las relaciones familiares, él mismo empieza a cerrarse al círculo inmediato, que puede ser la familia, amigos, y después el extenso, que pueden ser el ambiente laboral, lo que puede ser el ambiente, pues de los deportes, o sea, lo que haces externamente, pues, ¿no? Entonces, si eso va deteriorando tu calidad de vida, justamente, pues ya tienes un problema grave, pues. Hay muchos dependientes de sustancias que son funcionales, pues, ¿no? Hay muchísimos alcohólicos que tú los ves y son excelentes catedráticos, excelentes profesores y bueno, son funcionales, pues, ¿no? En otras áreas de su vida quizás esto repercuta indudablemente, pues, ¿no? La forma en la que puede expresar sus sentimientos, la forma en la que puede hacer contacto con el otro, pues sí, justamente puede ser que deteriore estas habilidades, digamos así. Entonces, ciertamente sí hay sustancias que son más dañinas que otras, ¿no? Sobre todo los estimulantes. Los estimulantes, básicamente, lo que platicaba un poquito Paola, es que es una de las drogas con las que me he topado que causa un mayor daño, es la metanfetamina. Pero recientemente en España hay una pues, combinación de diferentes sustancias, es decir, ya son sustancias de diseño y hay más de 200 o 300 tipos, pues.
pues, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de sustancias que están innovando, que están saliendo constantemente al mercado. Y también es importante mencionar que el contexto en el cual se consume la droga muchas veces hace que se enganche la persona. Por ejemplo, si tú vas a un bar y está la persona que te la pasas bien con ella y te invita a consumir, no sé, pues, cocaína o metanfetamina, lo vas a asociar con un ambiente placentero. Entonces, cada vez que vayas a la disco, vas a sentir la necesidad. Pues muchas veces ni la quieres, pero la necesidad es como... En pareja. Se empareja. Ahí hablaríamos algo así como, es un condicionamiento clásico, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, sí tiene muchos matices. Yo creo que también aleja mucho a las personas del sentir, ¿no? Y sustituye, básicamente, es un sustituto, ¿no? Muchas veces las personas porque, pues, consumen la sustancia porque no se sienten satisfechas con lo que hacen, con lo que viven, con su trabajo, con la forma de cómo son, etcétera, etcétera. Ahorita tenemos un Entonces, comentario de Óscar Aguilar y dice, llenar la necesidad, lo pone entre comillas, dice, como dice el doctor Fred, me hace pensar en la falla ambiental, en la diada madre-hijo, pero no podríamos dejar de lado el conflicto, ¿o sí? Pregunta él. ¿No podríamos dejar de lado qué? El conflicto. Ah, Ujú. bueno, Óscar Aguilar al mismo tiempo agradece, dice que está muy interesante el programa y saludos de Fernando Anguiano y Juan Pablo Robles. ok, yo quería también tocar como un poquito, es que ahorita que ibas hablando yo dije, bueno, pues yo me tomo mi café todos los días, ¿no? Y si no me tomo el café, sí digo, ay, como que me hace falta mi cafecito, pues creo que no podríamos separar como lo que decimos comúnmente de una adicción fisiológica a una adicción psicológica, ¿no? O sea, creo que los dos van de la mano completamente. O sea, yo pienso, bueno, el café, la cafeína, pues es una sustancia que pudiera ser adictiva en cierto grado, pero o sea, ¿qué es lo que yo le pongo a ese café que si no me lo tomo me pongo mal y estoy de malas todo el día o no me lo tomo y bueno, pues ya, no pasa nada, mañana me tomaré uno, ¿no? O sea, ¿cómo es el interjuego de lo biológico y lo psicológico? ¿Nos Vale. podrías hablar más de eso? Sí, fíjate que es un punto muy interesante. En la tesis de doctorado estudié las personalidades que son buscadoras de sensaciones. Básicamente todos buscamos sensaciones, ¿no? A través de la comida, a través del sexo, a través de las experiencias novedosas. Deportes extremos, ¿no? También. Uh-huh. Sí, pero fíjate que, o sea, sí, totalmente. Esos son buscadores de sensaciones, altos buscadores de sensaciones. Adrenalina, ¿no? Todos buscamos una sensación, es decir, todos buscamos de una u otra manera. Por ejemplo, los corredores de bolsa son altos buscadores de sensaciones, ¿no? Ellos ávidos de este rush de emoción de apostar miles de millones de pesos, pues, ¿no? Bueno, apostar, sino invertir, pues, ¿no? Y las ganancias y todo esto. También lo puede hacer, mira, una persona que, o sea, tú dices, pero es que, a ver, lo que quiero decir es, cualquier persona puede ser una buscadora de sensaciones o una alta buscadora de sensaciones. El ejemplo básico es, tú estás en la escuela, no estás en la preparatoria, muchas veces hay personas muy tímidas, tú las observas, y hay algunas otras que se animan a decir lo que piensan tal y cual, ¿no? Estas personas, cuando se animan a decir esto, ellos buscan la sensación, porque entonces se levantan y dicen, oiga, maestro, yo no estoy de acuerdo con esto, con esto y con esto. Esto es un buscador de sensaciones que después va a ir evolucionando su forma de buscar una sensación. Entonces, ciertamente, sí hay una adicción psicológica y una adicción fisiológica, ¿no? Van unidas totalmente. Sin embargo, hay algunas sustancias que sí puedes dejar de usar y no producen un malestar fisiológico. Si más bien es un ambiente ya acá mental, ¿no? Lo necesito porque si no, no puedo pensar, por ejemplo, ¿no? El uso del café, pues, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el café es muy particular porque tú ya estás habituada. Entonces, digamos que los umbrales en los cuales yo, por ejemplo, no consumo café habitualmente, casi no tomo café. Entonces, si yo tomo café en la mañana... No puedes vivir. Ya sé, pues así, no sé. Hago otras cosas para sustituir eso, ¿no? Entonces, sí. Fíjate, yo si me tomo un café en la mañana, me pongo muy desesperado, me tiemblan las manos, siento que me palpita el corazón al 1000, así increíble, y bueno, pues no
no es No lo toleras. No es mi mood, pues, no es mi forma de buscar esa sensación para empezar el día, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas otras personas que lo necesitan, si no tienen dolor de cabeza, si no pueden, la agilidad mental se disminuye, hay muchas cosas. El café es legal, el tabaco es legal, el alcohol es legal, y en algunos lugares del mundo la marihuana ya es legal. En algunos lugares del mundo ya la marihuana es legal. Hay muchas sustancias que nos producen el placer en el día a día, que si no las recurrimos o si no hacemos cierto tipo de acciones, pues nos dejan sin esta sensación de placer, ¿no? Que básicamente eso es por lo cual consumimos el café. Tú te lo tomas, te sientes a gusto, entonces ahora sí, ya puedo pensar, y te pones a escribir, te pones a dar la clase, lo que sea, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay otras personas que dicen, si yo no voy al gym, yo no puedo ir al gym. O sea, tengo que ir al gym diario, tengo que correr los 10 kilómetros, tengo que andar en la bici. Su sensación va por otro lado. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de este tipo de personalidades es que hay algunas personas que pueden controlar, no es que puedan controlar, sino tienen un sistema más habilitado ¿cómo decirlo? No más habilitado, sino un sistema con un mayor engrasado, digamos así, no sé cómo decirlo, en la corteza prefrontal. Es decir, tú te animas a hacer más mielina, está más mielinizado, pero no solamente la mielina, sabes que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, pues. Entonces, por eso digo como engrasado, porque sí, la mielina es la que permite la interconectividad entre áreas, pero no, entre más interconectividad haya, sea un mejor sistema. Aquí el cerebro no funciona así. El cerebro no entre más, mejor. A veces es entre menos, mejor. Justamente eso pasa cuando vamos creciendo, ¿no? Hay 3 momentos importantes donde hay una poda neuronal, que básicamente es lo que ya no sirve, es demasiada interconectividad, ya no sirve, y entonces cortas y se quedan las conexiones más fuertes. Entonces, entre esta interconectividad que hay en el cerebro, muchos buscadores de sensaciones optan, por ejemplo, por disminuir el riesgo, ¿no? Estos deportistas de alto riesgo van a hacer todo lo posible por disminuir el riesgo, es decir, planean, organizan, jerarquizan y llevan a cabo... Se protegen, llevan a cabo, exacto, una acción muy compleja, pero con los mayores cuidados posibles, pues, ¿no? Entonces, eso te habla de que está muy bien el sistema, pues, ¿no? Que, a ver, dependiendo qué deporte es el que practiques, pues puede ser fatal, pues, ¿no? Si te o sea, que no lo hacen a lo bestia. Exactamente. No se avientan. Ajá. A ver, aquí es la distinción entre estas personalidades. Hay unas personas que buscan sensaciones que pueden de alguna manera tener el control de las emociones y los impulsos más afinado, digamos así, y otros que de plano sí son aventados, pero son impulsivos, pues, ¿no? Entonces yo reto a una persona a que no vas y le pegas a tal fulanito. Así sucede en la primaria, en la secundaria ahorita, ¿no? Los chavos de la secundaria, con los retos estos que están en internet. A que no haces que te tomas una coca así de golpe de 2 litros, ¿no? Entonces los chavos lo hacen. Pero eso es sin pensar las consecuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la impulsividad de la que hablo acerca de cuando uno sí se anima a hacer cosas, pero no piensa en las posibles consecuencias en el futuro. Entonces, esta es la gran distinción entre los buscadores de sensaciones con una alta, digamos, con una alta impulsividad y con una impulsividad moderada. La impulsividad no es mala, la impulsividad es parte de lo que pues todos somos impulsivos exactamente, todos somos impulsivos de una manera u otra. En algunos momentos más, en algunos momentos menos. No es Está quien la media y quien la deja en bruto, como quien dice. Así es. Mira, acá tenemos otro comentario de Pat, nada más rapidito del comentario de Patac solo. Dice, qué tema tan interesante. Lo que comenta Paola me hace pensar sobre el juego de pulsiones que se da en una persona con adicciones. La pulsión de muerte dirigida a la destrucción, a volver al placer total, a la fusión representativa de la madre llevada a una sustancia, y la pulsión de vida en discursos como la dejo cuando quiera, sumando a ese sentimiento de omnipotencia y narcisismo. Bueno, ahí dejamos el comentario que ahorita después de los comerciales podemos profundizar si ustedes gustan. A ver, yo los quiero invitar, como siempre, a la Clínica José Sayago, que está ofreciendo actualmente 4 sesiones gratuitas en apoyo a la situación actual, ya que pues estamos viviendo momentos de estrés, incertidumbre, ansiedad y bueno, pues esto puede generar crisis en cualquiera de nosotros.
Así que la clínica José Sayago cuenta con este tipo de intervención. Lo que necesitan hacer es llamar al teléfono 3311 30 93 70 con la secretaria Carmen. Este servicio también está pensado para todo el personal del sector de la salud, doctores, enfermeras, psicólogos y demás, ya que, bueno, pues muchos estamos ahorita en busca de una comprensión de lo que va pasando y, bueno, la clínica José Sayago, aunque no da el servicio actualmente en persona, pues tiene el servicio en línea. Recuerden, 4 sesiones gratuitas para todas las personas interesadas. Y bueno, a mí me gustaría también ahondar un poquito, me hiciste pensar en las personas que, no sé si llamarlas que son buscadoras de sensaciones o aquellas personas que al contrario, o sea, quieren pues no sentir, ¿no? El deseo, como decimos en psicoanálisis, deseo de no deseo, deseo como de que no haya movimiento, deseo de no sentir los altas y bajas de la vida, y que muchas veces hasta hay automedicaciones, ¿no? O sea, tomando como esta parte de no tal cual o sea, que sí existe una transgresión en el mal uso de un medicamento, pero que muchas veces pues rápido se agarra lo que me recomendó mi prima porque le ayuda a dormir, ¿no? O me recomendó tal porque pues en momentos de crisis se lo tomó y le fue bien. Entonces, hacemos este tipo de actuaciones, pero como para dejar de sentir que hay cosas que cambian y que hay cosas en nosotros que están pasando, ¿no? Y fíjate que yo sí creo que o sea, es decir, al principio es placentero, ¿sabes? O sea, al principio buscas esta sensación es muy bonita, pero después ya no la consigues con nada. Entonces es anestésico, ¿no? Entonces por eso los adictos buscan constantemente esto. Su nivel aquí bueno, desde la perspectiva de las neurociencias se le llama umbral. El umbral o la tolerancia de una sustancia va incrementándose. Y entonces al principio, como decíamos, era muy, muy excitatorio, placentero, Relajante. relajante, pero ya después ya no cumple esta función, ¿no? Y entonces... Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Ese umbral tiene que ver con la personalidad, la estructura del adicto o de la persona o con la cualidad de la droga? Porque justo yo te quería preguntar eso, o sea, porque hay un umbral donde dices, bueno, hasta aquí, y luego dices, no, ya no es suficiente, un poco más, bueno, hasta acá. Y llegas y puedes llevar las cosas hasta el extremo donde es un barril sin fondo. También creo que tiene que ver con cuestiones psíquicas donde hay un vacío. Todos tenemos vacíos, ¿no? Pero a saber cuáles queremos llenar y habrá algunos que no. Pero que hay algo que nunca se va a llenar, pues por más que lleves la droga donde la lleves, pues, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas. Yo lo que decía hace rato al principio era que yo creo que la personalidad, depende de cada personalidad, es la sustancia que utilices, pues, ¿no? O sea, te decía que no, o sea, las personas que son depresivas no buscan los estimulantes, pues, ¿no? Buscan estar depresivos, pues, aunque en realidad suena un poco contradictorio, pero es eso, pues, ¿no? Buscan estar así, ¿no? Con ese, no sé cómo decirlo, como ese desahogo, con ese... Algo que les perpetúa el mood. Exactamente. ¿No? Así ¿no? como que se queden ahí. Con esa misma, pues en esa misma sintonía. Ahí es donde tienen su goce, ahí es donde tienen su placer. Exactamente. ¿no? Entonces, sí tiene que ver con esa parte. La otra es que sí hay ciertas sustancias que necesitas cada vez más ir escalando, ¿no? El alcohol, por ejemplo, o el tabaco, o la marihuana, ¿no? Vas incrementando poco a poquito. Fumas, por ejemplo, y dices, primero fumas poquito y ya, ¿no? Y después necesitas un poco más y más, o las chelas, ¿no? Llegas y te tomas una chela y te sientes mareado. Después 2, 3 chelas y ya, ¿sí, no? Y después necesitas un 6, un 7 o un 8 para poder sentir lo que sentías antes. Sin embargo, no sucede lo mismo con los estimulantes o los opiáceos, por ejemplo, ¿no? Los estimulantes con unas pocas dosis sientes tanta excitación que dices, bueno, yo quiero seguir haciendo, o sea, sí quiero sentir esto otra vez, pues, ¿no? Pero con pocas dosis te puedes volver dependiente de la sustancia. Inunda tanto el sistema dopaminérgico que lo que hace básicamente es decir, no hay nada en la vida que se compare con esta sensación, entonces yo quiero perpetuar, lo que decían ustedes, quiero perpetuar esta sensación ad libitum, o sea, para siempre,
y voy a seguirla consumiendo. También es lo que decía Gael, creo que en la actualidad hay ciertos adicciones conductuales, digámoslo así, ¿no? Que eso ahorita en la pandemia puede ser un boom. Por ejemplo, el cibersexo, ¿no? Las aplicaciones de citas, mandas las fotos, los chavos se mandan fotos, etcétera, etcétera. Los simples videojuegos, o sea, están clavadísimos 24/7. Esa es otra, los videojuegos, las apuestas deportivas, las compras compulsivas, ¿no? Ahorita el Mercado Libre y Amazon han incrementando sus ventas al 1000% por eso. Porque la persona busca, cuando compra, es una sensación de placer, pues se activa el sistema de recompensa y básicamente lo que dices es, hay algo que me produce placer y entonces es a través de comprarme algo en línea. Mira, a veces llega, ni te queda, ni es tu talla, Ni era lo que era lo que pensabas. pensabas y entonces, Ajá. pues ahí viene la depresión, pues, ¿no? Chin, trole, ya gasté y por qué hice esto. Pero bueno, Fíjate, o sea, yo me he estado preguntando, ¿y qué pasa con esta sustancia? Porque estamos hablando de todas las estimulaciones positivas que para el organismo van resultando, pero casi todas ellas, en el momento de la retirada, en el momento de dejarlo de consumir, por ejemplo, la cruda, el monchis, la situación de abstinencia, no son agradables. Ahorita que decías, a mí me da, por ejemplo, cuando dejo de tomar mucho tiempo café y que por algo no puedo tomarlo al día siguiente, me empieza el dolor de cabeza. Y es una sensación bien desagradable que digo, ¿será de veras que entonces mejor vuelvo a tomar café? Mejor ya no lo tomo, ¿no? Porque cada vez que lo dejo, me viene una situación adversa. Y sin embargo, la gente dice, me aguanto la cruda, me aguanto la situación de abstinencia, ¿no? Con tal de volver a consumir. Que es como que gana más. es que justamente ya está dentro del círculo, ¿no? Una vez que lo consumes viene el sentimiento de frustración, de por qué lo hice, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya nunca más, ¿no? Pero después, algo que es importantísimo en los adictos es que las pistas contextuales son las que muchas veces hacen que le detone ese craving, le llaman, como esta sensación de lo necesito, pues, ¿no? Entonces, si la persona que consume habitualmente visitaba a ciertos amigos con frecuencia y entonces con ellos consumía la sustancia, pues lo más básicamente es, vuelves a las mismas, pues a las mismas situaciones en las cuales te puedes volver a poner en conflicto, ¿no? En conflicto contigo mismo, porque lo que busca la persona es ya no consumir, pero no lo puede dejar de hacer, pues, ¿no? Porque las pistas contextuales hacen que se active un sistema que es el sistema de necesito yo la droga, pues, ¿no? Entonces... Oye, perdón, no, sigue. No, y entonces básicamente, ya para terminar, el círculo se perpetúa. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de decir, bueno, ok, última vez, y empieza toda como un ritual para consumir la droga, y entonces es lo que da la excitación a la persona. No en sí, ya en este punto, ya no es, el consumir la droga no es le da placer. El consumir la droga ya le da remordimiento, cae en una desesperación, cae en un ¿por qué lo hice? Y viene la parte de la depresión. El principio de decir voy a consumir hasta el punto de consumir es lo más excitante. Después viene la recaída y dice, no, chale, ¿por qué lo hice? Lo disfrutas un rato y luego ya después ya no lo disfrutan igual. Yo te quería, bueno, a mí se me hace muy triste el asunto de las adicciones porque pienso que la vida se les va. O sea, como ya no hay mucho más allá de otras cosas que sucedan en la vida. Y pensé en preguntarte sobre las recuperaciones en porcentaje, que si depende también el tipo de droga, la personalidad supongo también, que tanto puedan recuperar sus vidas, pues, ¿no? Yo he escuchado mucho también que cuando hay personalidades adictivas cambian de adicción, ¿no? A lo mejor ya no son adictos a la cocaína, pero a lo mejor ya se la pasan 3 horas en el gimnasio consumiendo bunches en bunches de proteína, por ejemplo, ¿no? Entonces, como la posibilidad de poder mover la famosa pulsión y que se pueda ir a otras cosas o adictos a otras situaciones, digamos, un poco más saludables, no sé.
Mira, desde la parte de las neurociencias, a ver, mi postura personal, más bien. Yo creo que se puede abordar estos dos niveles, ¿no? Desde el nivel farmacológico, es decir, uno no le puede quitar la morfina a una persona de tajo porque se nos muere. No le puedes, hay unos, se les llaman, ¿cómo se les llama estas? Bueno, es una sustancia que hace el efecto contrario, por ejemplo, a la cocaína, ¿no? Se llaman, se me fue el nombre, pero bueno, ¿Depresores? no, no, ahorita a lo mejor vuelve el nombre. Básicamente es, si yo consumo cocaína, lo que busco pues, es el placer, ¿no? No le puedo quitar inmediatamente la cocaína porque tú tienes un umbral así de alto con el uso de la cocaína. Si se lo quitas de tajo, la persona de veras pierde su estructura, o sea, puede provocar brotes psicóticos, puede pues desestructurarla básicamente psíquicamente. O sea, sí hay un cuidado muy particular que se le tiene que dar a estas personas. Y esto es un apoyo farmacológico. Entonces, a través del apoyo farmacológico puede ser una de las vías, pero no es la única. Yo creo que también el acompañamiento emocional y en una atención psicoterapéutica es importantísima porque se tienen que ver pues, dónde se origina, ¿no? Esta adicción, cómo va evolucionando, que puede ser, pues, lo que decía en un principio que básicamente nuestros padres, pues, hacen que seamos dependientes o no, ¿no? O sea, es decir, los cuidados que tuvieron con nosotros en la infancia hacen que querramos o no queramos consumir o no una sustancia. Entonces yo creo que también la parte de la atención emocional es súper importante. No sé, o sea, no le puedes quitar a un dependiente una sustancia así, sí, y tampoco dejarlo a la buena de Dios, ¿no? O sea, por eso existen, por ejemplo, estos grupos de alcohólicos anónimos, donde siguen 12 pasos, ¿no? Y Estos 12 DNA pasos, también. bueno, son 12 formas en el día a día, sí. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos otros Sí. como grupos en los cuales pueden ir apoyados emocionalmente con otros grupos similares a ellos, donde De pueden hecho, entonces ir... sí, continúa, sí, ya. continúa. Que entre los psicoanalistas de alguna manera siempre se ha visto la necesidad de cuando trabajamos con un adicto, nunca trabajarlo solos. Siempre se hace un equipo interdisciplinario, ¿no? El proceso terapéutico es vital, es necesario, es deseable, pero no va a ser suficiente. Se necesita, como dices, el apoyo farmacológico, a veces con ayuda de un psiquiatra, y también el apoyo de grupo, ¿no? Precisamente por esto que va comentando Pau. Al tener toda esa necesidad, toda esa pulsión, por decirlo así también, libre, que ya no tiene que fijarse a qué agarrarse, pues que se agarre al grupo, ¿no? Y que se agarre al grupo como una forma de sustituto por el momento de todo aquello que antes le daba la sustancia, para que de alguna manera lo tolere y lo aguante, porque es una sensación muy, muy intensa que ellos no toleran solos, ¿no? Y entonces el que se puedan agarrar al grupo para que se puedan luego agarrar también a la terapia, si no la terapia va a ser insuficiente. Y como No. dices, el poder conseguir el regresar a los niveles dopaminérgicos sanos, ¿no? Ya sin necesidad de tanta sustancia. Mira, tiene que pasar mucho tiempo, ¿eh? O sea, así básicamente unos, por lo mínimo, a ver, se dañan ciertas estructuras, es decir, producen tanta dopamina constantemente durante muchos años que cuando ya no existe la droga, estos ya no funcionan, pues estas estructuras que, a ver, sí funcionan, pues, ¿no? Sino que más bien ya no producen la misma sustancia de la misma manera, necesitan poco a poco ir volviendo a producir. Y la recuperación, los estudios con imagenología dicen que la recuperación básicamente es entre 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de la sustancia, por ejemplo, ¿no? Estas estructuras están básicamente relacionadas con el placer, ¿no? Por lo que les decía acerca de nos produce placer la comida, el hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero va a Entonces, tener mucho que ver con el daño del cerebro que mencionaba Paola hace rato, ¿no? También llegará un sí, momento en el que por más recuperación que exacto. quiera tener, si ya no hay No, con qué se recupere. ya Ujú. no va a Es haber, por sí. eso
Es por eso que se dice que los alcohólicos pues son enfermos, o sea, que es una enfermedad el alcoholismo, por ejemplo, se escucha mucho, mucho esa frase, ¿no? De que es un alcohólico recuperado, o sea, como que ya es un enfermo, pero en recuperación o ya recuperado, o sea, por el daño que ya se provocó. Fíjate que a ver, mi directora de tesis siempre decía que era una enfermedad, ¿no? Es la encargada del laboratorio de neuropsicología ahí en el Instituto de Neurociencias, y ella siempre mencionaba que cualquier tipo de adicción es una enfermedad. Lo importante aquí es qué tipo de adicción escogemos, ¿no? Todos les digo, buscamos sensaciones, unos con café, otros con ejercicio, otros con sexo, otros con drogas, otros con compras, otros con lo que sea. Aquí es importante darnos cuenta que hay algunas adicciones que no pueden ser tangibles, ¿no? A ver, no pueden ser tangibles porque no necesitas algo externo para provocarte esta sustancia en el cerebro. Las compras en línea, básicamente, ¿no? Tú compras en línea y es algo que está fuera de ti, ¿no? Pero el momento de hacer la compra te emociona. Y eso produce algo que es similar a la droga. Es exactamente lo que está produciendo lo que una persona consume, por ejemplo, si consumieras cocaína o marihuana o cualquier cosa, ¿no? ¿A poco Básicamente, te da la misma sensación comprarte ropa y zapatos? sí, No. sí, por eso hay muchas chicas. Ups. Ya no pruebes ¿Lo esas vemos? cosas. Tengo una adicción. Es que sí, o sea, aquí es importante eso, pues, ¿no? O sea, ¿cómo manejas? Por ejemplo, hay unas personas que no pueden manejar, o sea, no pueden disimular que tienen un estilo de vida, pues, humilde, pues, ¿no? Y entonces quieren algo de marca y entonces es cuando vienen los problemas, porque no se dan cuenta de que no tienen los recursos suficientes para comprar ropa de marca, por ejemplo, o comprar lo que necesiten, pues, lo que sea. ¿No? Y entonces compran y compran y compran, se endeudan y entonces vendría como este círculo que decíamos, viene la recaída y dice, ay, ¿por qué compré tanto? Ahora lo voy a vender y que no sé qué, lo voy a regresar, etc. Entonces, aquí sí sería importante que distinguiéramos un poquito entre una adicción que es por el uso o el consumo, la inhalación, lo que sea, de una sustancia, de una adicción que no necesariamente tú no lo tienes que consumir. Me refiero a que no te lo tienes que meter en el cuerpo, pues, ¿no? Exactamente, ingerir, sino más bien nada más es externo. Sin embargo, activa el mismo sistema de recompensa. Sí. Las apuestas, básicamente, ¿no? Las apuestas, las señoras que apuestan en las maquinitas, cuando le dan el palancazo, sienten la emoción, ¿no? Y es una de las sustancias dentro del cuerpo, pues básicamente que es exactamente lo mismo que si tú estuvieras consumiendo una línea de cocaína. Entonces sí, pues eso, no sé si ya me perdí un poco. Bueno, yo nada más quiero... Perdona, Gael, dile. Ajá. Sí, es que tenía que ver con que porque es una enfermedad. O sea, a final de cuentas tiene que ver porque entra en el cuerpo y te cambia también como la manera en que procesas las sustancias. Y porque sale de tu control, ¿no? De alguna manera. Ese es el punto. Tú ya no tienes control sobre las acciones que puedes realizar en el futuro, ¿no? Es decir, la necesidad es tanta que no hay un límite en tu persona. Tú dices, la necesito, y haces todo posible por consumir, comprar o gastar, lo que sea, pues, ¿no? De las adicciones que hablamos. Entonces ya no tienes el control, aunque tú sabes que ya tienes miles de pares de zapatos y dices, esos son los más bonitos, los necesito, lo compras. Ya no hay un límite. Y además, entonces también puede ser que porque ya no hay otra cosa que te motive, pues, ¿no? Ya no hay otra cosa que te lleve a hacer cosas diferentes, que te motive para moverte en otros ámbitos de la vida, pues, ¿no? Hay miles de cosas Es un que objeto pueden único. hacer en la vida. Exactamente, lo que decían hace ratito Casualmente acerca de... ahorita nos está diciendo Renier Ríos, saludos, dice, ¿por qué se dice que las adicciones matan el deseo en el adicto? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con esto de ir limitando tu campo de acción en muchas otras formas y quedarte con uno solo. Entonces el deseo ya no se desplaza al resto de la vida, ¿no? De alguna manera, no sé qué opinen ustedes, pero por ahí se me ocurre contestar algo por el estilo. También pregunta el mismo Renier Ríos, dice, ¿el amor, el odio y la ignorancia pueden ser adictivas?
Yo creo que la pulsión se queda fijada a un objeto, ¿no? Y creo que ahí podría estar en juego la pulsión de muerte porque no hay movilidad. Parte de la pulsión de vida, de la pulsión de muerte, es que estén intrincadas pero en constante movimiento, ¿no? Desligas para ligar, se va moviendo la pulsión de un objeto a otro, te caes, te levantas, o sea, todo esto. Y creo que el asunto con la droga es que se queda fijado ahí y todo gira alrededor de la droga. Cómo obtenerla, cómo conseguirla, el efecto, la transgresión, la omnipotencia, o sea, todo lo La que se culpa. juega alrededor de la droga es también lo que le da, pues no quiero decir sentido de vida, porque bueno, pues sí, no sé cómo decirlo. Parece Pero por sentido ahí de va, muerte, ¿verdad? por ahí va. A mí me gustó muchísimo esta pregunta del amor, odio, ignorancia, ¿pueden ser adictivas? Porque también estaba leyendo a Julia Kristeva, que es otra de mis top 10 de psicoanalistas favoritas, y que hablaba de justo de que una adicción, pues no necesariamente un objeto externo, también es un objeto interno. O sea, también puede ser una adicción a algo que tú subjetivamente creaste, ¿no? Y es, claro, una adicción, sí, todas las adicciones son narcisistas, o sea, tienen que ver con algo narcisista. ¿Y por qué no hay deseo? Pues porque no hay esa tolerancia o esa capacidad de tolerar los espacios, las frustraciones, la ausencia, ¿no? O sea, cuando necesitamos algo adictivamente es porque buscamos siempre estar completos en esta sensación oceánica, ¿no? Entonces, Sí. una adicción al odio, al amor, yo creo que sí tiene que ver con no poder soltar algo muy subjetivo de lo que para mí es el amor, para mí es el odio y qué satisfacción hay ahí. Claro, que hay una compulsión a la repetición, ¿no? Lo que se repite de alguna manera es aquello a lo que ya me acostumbré. Y si me acostumbré a repetir el odio, voy a seguir buscando el odio, ¿no? Si el quedarme en ese lugar de ignorancia y donde entonces el conocimiento, el desplazamiento del pensamiento ya no me es interesante, pues claro que me puedo quedar ignorante en una satisfacción total prendiendo la tele y viendo mis bobonovelas toda la vida y no necesitar ni desear nada más, ¿no? Entonces, pareciera algo muy, muy, porque yo pensaba, ¿no? Hay comunidades en donde de pronto se han cerrado ya las posibilidades, sienten que no tienen escapatoria y se conforman, se quedan ahí encerraditas en repetir entonces el partido en el fútbol de la radio y la novela y la chela con los cuates y no buscan otra cosa fuera, ¿no? Algo que los alimente diferente, algo que les dé más. De poner los huevos en diferentes canastas no se les antoja, cosa que es parte de la vida, cosa que sería parte del deseo, del movimiento, del cambio, que es lo que a fin de cuentas, meternos en el conflicto de estar vivos. Y la adicción pareciera que nos atrapa en una sola forma de satisfacción que parece suficiente, parece, subrayo. ¿Y tú qué opinas, Alfredo, de estas preguntas tan interesantes? Porque ya estamos a punto de concluir. Y que además qué padre que nos hayan querido escribir, porque les decíamos antes de iniciar el programa, Jije, que luego no nos preguntan nada. Y mira, ahora muchas preguntas. Bueno, muchas gracias a qué todos. chido. Sí. Fíjate que yo creo que sí hay un... A ver, ¿me repite la pregunta? Amor, odio Amor, y odio. amor, odio Ah, e ignorancia. ignorancia. Sí, a ver, el amor es una de las sensaciones más maravillosas de la vida, ¿no? Estar enamorado es lo que todo mundo quiere, es un ideal y además está muy sobrevalorado, pues, ¿no? Es como, lo ponen como, a ver, es demasiado bonito, pues, ¿no? Es demasiado bonito estar enamorado, la verdad es que sí. Sin embargo, luego, no, a veces, muchas veces no es suficiente, pues, ¿no? Si tu tipo de personalidad constantemente busca estar enamorado, pues indudablemente no vas a estar así toda la vida de la misma pareja, pues, ¿no? Tienes que empezar a ir aprendiendo ciertas, pues, cosas sobre el camino, sobre la pareja, que te van a ir haciendo que no estés tan enamorado después. Pero bueno, y La muchas de estas sensación de personas... enamoramiento, ¿no? Más que nada. Exactamente. Uh-huh. Muchas personas entonces constantemente buscan otra pareja, ¿no? Para sentir esta sensación de completud. El odio. Es un sentimiento que básicamente también inunda el cerebro de neurotransmisores, que de alguna manera es muy similar a la adicción porque no hay un estribo, no hay un detente, ¿no?
uno se puede perder en la sensación, pues, ¿no? Es decir, yo odio y odio y odio, y entonces mis límites sobre el odio puede ser que no los pueda controlar y entonces se me desbordan, pues, ¿no? Y puedo perder entonces esta parte de puedo hacer cosas que no habría pensado que pueden hacer, ¿no? Las peleas, ahora que estuvo la pelea de los chavos en la combi, ¿no? Que golpearon al rapero. Tú ves como, básicamente como, perdón por la expresión, pero como perros, pues, ¿no? Es como se traban golpeando a la persona, pues. Entonces, es esta capacidad no controlable, ¿no? De la persona. Todos podemos odiar, sí, todos podemos tener rabia, sí, pero hay un punto en el cual no se puede controlar. Entonces, también puede ser un problema, pues, ¿no? Claro. Y la otra fue odio, amor y ignorancia. Híjole, pues la Creo ignorancia que será como ignorar a las Pues personas. suena, bueno, a mí me suena como que si no sabes nada, pues todo está bien, ¿no? Ah, O sea, ya. como que no pasa nada, como como el alejarte de la realidad pudiera ser. Anestesiarte, algo así. Digo, esa es Pues, mi interpretación, pero quién sabe sí. si Reiner quería decir otra Pues mira, cosa. aquí sería uno de los tops. La ignorancia es top en México porque no nos dicen que hay muy poca información acerca de cómo consumir las sustancias, por ejemplo, ¿no? Vivimos en un México que combate contra las drogas, pero nos dice entonces que sí hacen las drogas, pues, ¿no? Todas las drogas fueron creadas para un propósito bueno. Sin embargo, el humano les dio todos esos propósitos desagradables y el consumo excesivo de las sustancias es lo que hace básicamente que uno caiga en un vacío existencial. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. No sé si ya se terminó el tiempo. Sí, ya se nos está acabando, pero Ya estamos chicas, en tenemos tiempo. una pregunta rapidita. Dice, para las psicoanalistas, ¿en el adicto sería una lucha entre el ello y el superyo? ¿El ello quiere satisfacer la pulsión y el superyo reprimirlo? Yo recuerdo desde la licenciatura teníamos un dicho de que el ello era, que el superyo era soluble en el alcohol. Entonces que se quitaba el superyo y el ello entraba en dominio, ¿no? Entonces quisiera con eso decir que el ello es el que domina cuando está bajo la influencia de la droga o de la sustancia o del alcohol. Pues sí, ¿no? Sí, a mí me parece también que pues la lucha está en cómo el ello, al a veces ser tan voraz, pues sí le pone las cosas difíciles al yo. Y claro que el super yo va a estar involucrado, ¿no? Como que no podemos separar eso, pero yo creo que lo primordial es saber que la pulsión es tan fuerte que sí, el yo y los recursos con los que cuenta el yo a veces no son suficientes como para frenarlo y satisfacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, está interesante. Por Pero último, bueno, nos recomiendan la película El lado oscuro del corazón, que ahí se ve cómo la adicción es el amor. Con Oliverio Bueno. Girondo, muy buena película. Muy buena película. Muy buena. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos tenemos que despedir, pero no sé si, Alfredo, quieras decir algo por último. Sí, Chicas. les agradezco muchísimo la invitación. Cuando quieran, estoy complacido de poder aportar un poquito. Yo no entiendo por qué no habías venido antes. Pues, Bueno. de aquí en adelante podría ser. Y Un muchos gusto, saludos. un placer. Chicas. Sí, Un sí, por placer favor. siempre compartir espacios así con ustedes. Saludos a las personas que nos ven. Gracias. Gracias, Gigi. Bien. Paola, Pati, ¿algo más? No, pues nada más, de verdad agradecerle mucho a Gige que haya aceptado esta invitación y que sea la primera de muchas, porque muy, muy interesante el diálogo. Y me parece que ahora las neurociencias y el psicoanálisis se comunican más íntimamente que nunca y tenemos que provocar que esto siga sucediendo porque nos estamos apoyando muchísimo para el entendimiento de lo que es el psique y el comportamiento humano, ¿no? Gracias. Pues, muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes y gracias, Alfredo. Gracias, Gael, Pati. Nos vemos. Un gusto. Bueno, recuerden que nos pueden visitar a través de la página de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde también se publican los eventos de cada día. También visitarnos a través de La Cura por la Palabra, donde pueden transmitir sus dudas, como el día de hoy, también muchos comentarios. Les agradecemos muchísimo por eso. Y nos pueden encontrar también a través de Mixcloud, YouTube también. Tenemos nuestro canal de YouTube. Búsquenos ahí como La Cura por la Palabra. Y seguirnos a través de Twitter. La cuenta es @curaxpalabra y el de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara es @A_PG_online.
Agradecemos a toda la mesa directiva de la asociación que nos acoge siempre con muchísimas ganas y que nos da estos empujes, ahora sí que el empuje para seguir hasta en línea a través de Facebook Live. Y un fuerte abrazo pues a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Chao.